Vamos entonces a empezar. El tema de hoy es más que todo farmacología del intervencionismo coronario. Entonces vamos a hablar hoy día sobre antiplaquetarios y sobre anticoagulantes y sobre lo que dicen las guías con respecto de su utilidad en el intervencionismo coronario, ¿sí? Bueno, mi nombre es Cecilia Cuevas, ¿no? Soy cardióloga intervencionista de acá, del INCOR, ¿no? Es bastante importante que como cardiólogos clínicos estemos relacionados con los mecanismos de acción y sobre todo con las dosis, ¿no? Y con los tiempos de tratamiento de la terapia farmacológica en el intervencionismo coronario, porque es prácticamente nuestro pan de cada día, ¿no? Tanto como cardiólogos clínicos, como también si piensan más adelante ser intervencionistas, ¿no? Entonces es importante, y otra cosa, ¿no? Es algo que va variando, ¿no? No es algo constante. Entonces la antiagregación, si le preguntáramos o viéramos una clase de hace 5 años, pues veríamos que los tiempos y las dosis eran diferentes, ¿no? Entonces es algo que va cambiando también dependiendo del material con el que se trabaja, ¿no? Ustedes saben que en cardiología intervencionista ha tenido un desarrollo importante en cuanto al material, ¿no? Antes existían falangioplastia con balón, luego salieron los stents no recubiertos, ¿no? Luego los stents recubiertos, y hoy en día ya existen los stents biosorbibles que todavía, si bien es cierto, todavía no tienen una indicación, digamos, de la más alta evidencia, ¿no? Se cree que a futuro, ¿no? Van a tener una indicación clara en la enfermedad coronaria, ¿no? Y por lo cual la terapia antiagregante y anticoagulante va a ir variando con respecto a vaya una evolución del material adecuado, ¿no? A este tipo de tratamiento. Entonces, vamos a ver que el tratamiento buenas tardes. El tratamiento antitrombótico, ¿no? Para la revascularización miocárdica tiene diferentes objetivos farmacológicos, ¿no? Como vemos acá, vemos en el grupo superior las drogas anticoagulantes y en el grupo inferior las drogas antiplaquetarias, ¿no? Entonces vemos que están en rojo las drogas de administración parenteral y en negro las drogas de administración oral, ¿no? Entonces ya todos nosotros ya como residentes de segundo año, ¿verdad?, de cardiología, sabemos que antiagregantes digamos de primera línea y que nunca falta en el tratamiento del intervencionismo coronario es la aspirina, ¿no? Y ven ahí en pequeñito, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Alguien sabe? Tromboxano, ¿no? Entonces inhibe la producción de tromboxano en relación a la inhibición de la COX, ¿no? De la vía del ácido araquidónico, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Clopidogrel, prasugrel, picarelor y cangrelor, ¿no? Cangrelor está en rojo, porque como hemos dicho es de administración parenteral, ¿no? Es uno, digamos, de los últimos antiagregantes de este grupo de medicamentos, ¿no? Lo que hacen es inhiben la ADP y con ella inhiben la activación de la glucoproteína 2B3A, ¿no? ¿Para qué sirve la activación? ¿Por qué es necesaria la activación de la glucoproteína 2B3A en cuanto a la activación plaquetaria? Para la agregación, ¿no? Es la que finalmente permite, ¿no?, que se una una plaqueta con otra y finalmente, ¿no?, formen un trombo, ¿no? Entonces esa es la utilidad, ¿no?, de estas drogas en general, ¿no? No es nada difícil, ¿no? Ya saben que más o menos cada una tiene su lugar de acción, cada uno tiene un mecanismo de acción diferente, ¿no? Y por otro lado están los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. ¿Por qué están en rojo, hemos dicho? Porque es administración parenteral, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día en el mercado, en los hospitales, ¿alguno de ustedes usa estos inhibidores de la glucoproteína 2B3A? No, ¿no? Cuando yo fui residente, ¿no?, hasta el año 2012, sí teníamos. Yo como residente he usado tirofiban, ¿no? Yo me fui a hacer la especialidad de hemodinamia y cuando regresé yo me había tirofiban. En realidad me había conocido que se fue, salió de salud, ¿no? Y era un medicamento que era en realidad bastante útil para ciertos casos, ¿no? Casos sobre todo de riesgo trombótico alto,
¿no? Pero salió la lista farmacéutica de salud, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero ya sabemos, como su nombre lo indica, pertenecen al grupo de los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, ¿no? El abscisimac, el ertifiloquide y el tirofiban, esos 3 medicamentos, ¿no? Y su nombre ya indica cuál es su mecanismo de acción, ¿no? No hay cuidado con eso, ¿no? Entonces, vemos 3 mecanismos de acción diferentes, ¿no? De drogas antiplaquetarias. Aspirina, ¿no? Que actúa, ¿no? Inhibiendo la producción de tromboxano, ¿no? El clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y cangrelor, que actúan, ¿no? Inhibiendo el ADP, y con lo cual inhibe la activación de la glucoproteína 2B3A, y los inhibidores directos de la activación de la glucoproteína 2B3A, que, como habíamos dicho, finalmente producen una agregación plaquetaria. Entonces inhiben la agregación plaquetaria. ¿Está bien? En cambio, por el lado de la anticoagulación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos principalmente a la heparina, no fraccionada, y a la heparina de bajo peso molecular. No fraccionada y de bajo peso molecular, ¿no? Que vamos a ver un poco digamos, su vía de acción en otro algoritmo más adelante, ¿no? Pero que finalmente, ¿no? Inhiben como su nombre lo indica, ¿no? La coagulación, ¿no? Y con ello la producción de fibrina, ¿no? Entonces, vayamos un poco por partes para hablar de algunas cosas importantes de alguno de ellos, o el mecanismo de acción, o la farmacocinética importante de alguno de ellos. Empezamos con los fármacos antiplaquetarios. Y hemos dicho que existen los inhibidores de la ciclooxigenasa, como la aspirina, ¿no? Que finalmente terminan por impedir la formación de los tromboxanos. Los inhibidores de los receptores P2Y12, que agrupan, ¿no? A todo este grupo de fármacos, ¿no? ¿Por qué de los receptores P2Y12? Porque finalmente, ¿no? Son los que van a unirse al ADP, ¿sí? Y como vamos a ver, inhibir posteriormente la formación de los receptores de la glucoproteína 2B3A. Existen 2 grupos de estos inhibidores, las tienopiridinas y las no tienopiridinas, y esa clasificación es según su forma química, ¿no? Las tienopiridinas son el clopidogrel y el prasugrel, y las no tienopiridínicas el ticagrelor. Y finalmente los que mencionamos hace un momento, de los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Empezamos con la aspirina, cosas breves, ¿no? El mecanismo de acción. La aspirina, habíamos dicho que bloquea de forma irreversible la COX plaquetario, que sintetiza finalmente el tromboxano, ¿sí? Entonces, este esquema más o menos es lo que presenta, ¿no? Inhibe entonces la ciclooxigenasa, ya no va a ser ciclooxigenasa activa, y con lo cual ya no se va a formar el tromboxano, y con ello va a evitar, ¿no? La agregación plaquetaria, ¿sí? La aspirina se une al residuo de arginina, ¿no? Y acetila una serina, ¿no? Diferentes serinas según la COX-1 y la COX-2, ¿no? Evitando que pueda alcanzar el sitio catalítico de la enzima, y con lo cual no se genere el tromboxano. Se absorbe rápidamente en el estómago y en el intestino delgado. Su concentración plasmática se alcanza a los 30 minutos, y la biodisponibilidad, ¿no? Oral es del 50%. La vida media plasmática de la aspirina es de 20 minutos. ¿Hay lista hoy día o no? ¿Hay lista todavía? A ver, vamos a ver. Dime un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tú, el penúltimo de esta fila. ¿Por qué entonces, si la vida media plasmática de la aspirina es de 20 minutos, por qué suspendemos la aspirina una semana antes de cualquier procedimiento quirúrgico? ¿Tú quieres contestar? Porque en las plaquetas hay nueva producción plaquetaria encima de 5 días, ¿no? Entonces ya están alteradas las plaquetas que están, la adhesión plaquetaria de las plaquetas que están circulantes. Entonces que eso no es. Porque es una unión irreversible, y el tiempo de vida de las plaquetas es de 7 días, ¿no? Entonces esa es la respuesta correcta, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no?
se une de forma irreversible, ¿no? Por más que la vida media plasmática de la aspirina se alcance en 20 minutos, ¿no? Ya se unió de manera irreversible y entonces, como dice su compañero, hay que esperar, ¿no? A que termine esa vida, ¿no? De las plaquetas para que se generen unas nuevas y estas nuevas ya no tengan este efecto del medicamento, ¿no? Entonces es por eso que esperamos los 7 días, o sea, no es por el tiempo de vida medio del medicamento, sino es por la vida de las plaquetas, por la irreversibilidad de la aspirina en su unión con las plaquetas. Muy bien, entonces en cardiopatía isquémica, ¿no? La dosis que se demostró en los estudios es de 80 a 350 miligramos cada 24 horas, pero mientras la dosis sea menor, ¿no? Se considera una mayor eficacia. Por eso es que la dosis que se utiliza es entre 75 y 100 miligramos, nosotros utilizamos ASA 81 y la que tenemos en los hospitales que es de 100 miligramos, ¿no? ¿Para qué usamos la dosis más bajas? Para evitar los efectos adversos de este medicamento que todos conocemos, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo más importante en cuanto a la aspirina. El clopidogrel, el mecanismo de acción, entonces es que inhibe selectiva e irreversiblemente al receptor P2Y12, que es uno de los receptores plaquetarios del ADP, ¿no? Como ven ustedes acá en la gráfica, ¿no? Este es el receptor P2Y12 que se expresa en las membranas de la plaqueta, ¿no? Y lo que hace es, estos medicamentos lo que hacen es que se unen, ¿no? De manera irreversible al receptor, ¿no? P2Y12, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que hace es interfiere con las vías de señalización intraplaquetario, ¿no? Se dice que aumentaría un AMP cíclico intraplaquetario y eso conduce finalmente, ¿no? A la interferencia de la activación de la expresión de las glucoproteínas 2B3A, que como habíamos dicho, son las que permiten finalmente la agregación plaquetaria, ¿sí? Este esquema lo que me presenta es un poco la forma, un poco del mecanismo de acción de estos medicamentos o de su farmacocinética, mejor dicho, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, que estos 3 medicamentos, prasugrel, clopidogrel y ticagrelor, tienen una absorción intestinal, ¿no? Habíamos dicho que son la administración oral. Por el contrario, el cangrelor dijimos que era una administración parenteral, ¿no? Por eso ven que ahí actúa de manera directa, mientras que en estas hay una absorción intestinal. Una diferencia importante es que el clopidogrel y el prasugrel se le consideran prodrogas, ¿no? Prodrogas, ¿por qué? Porque todavía necesitan una conversión a través de enzimas, ¿no? Sistémicas, ¿no? Para que se forman metabolitos activos, mientras que el ticagrelor, ¿no? Es una droga, más no una prodroga porque no necesita esa conversión o esa activación, ¿sí? Eso es lo más importante que me muestra ese esquema. El clopidogrel, ven ustedes que necesita una doble conversión, mientras con el prasugrel solamente una, ¿no? O sea, el clopidogrel tiene un metabolismo un poquito más complejo que el prasugrel, ¿sí? Y finalmente todos actúan en el mismo sitio, ¿no? Uniéndose, ¿no? Al receptor P2Y12 y logrando finalmente evitar la expresión de la glucoproteína 2B3A y evitar así la agregación plaquetaria. El prasugrel, algo importante, entonces es una nueva, tiene piridina nueva entre comillas porque se conoció después del clopidogrel, ¿no? Y es un profármaco, como habíamos dicho, entonces prasugrel y clopidogrel son profármacos, a diferencia del ticagrelor que hemos dicho que es un fármaco, ¿no? Entonces, a diferencia de o sea, el prasugrel, a diferencia del clopidogrel, muestra una rápida y casi completa absorción tras su ingestión oral y su dosis de carga, ¿no? Habíamos visto que su metabolismo no era tan complejo como el del clopidogrel. Se metaboliza posteriormente a su forma activa, ¿no? Y se une de manera irreversible al receptor P2Y12, ¿no? Con las consecuencias que ya habíamos mencionado. ¿Cuál es el estudio, digamos, que demostró, ¿no? La utilidad del prasugrel frente al clopidogrel, ¿no? El clopidogrel fue la primera droga que, digamos, que salió al mercado, que fue aprobada por la FDA, entonces las drogas posteriores a este clopidogrel, ¿no? Tienen que compararse con el tratamiento estándar, ¿no? Por lo tanto, el estudio Triton 2038 fue el estudio que, digamos, demostró la superioridad, ¿no?
en los objetivos, en los endpoints primarios, ¿no? Que mencionan acá, muerte, ¿no? Cardiovascular, infarto e ictus, ¿no? Pero principalmente fue debido al infarto, ¿no? Que demostró la superioridad del prasugrel versus el clopidogrel, ¿sí? Como vemos, un P significativo, ¿no? Con lo cual, ¿no? Se demostró que en el seguimiento a largo plazo el prasugrel tenía menos presencia de endpoints primarios comparados con el clopidogrel, ¿no? A una dosis de carga de 60 miligramos y una dosis de mantenimiento de 10 miligramos versus 300 de carga y 75 de mantenimiento del clopidogrel. Estudio en Triton TIMI 38 que seguramente todos ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Entonces, importante, cosas muy importantes estas. El prasugrel, ¿no? Una cuestión práctica en el prasugrel que no debemos olvidar como cardiólogos, porque seguramente mañana más tarde cuando alguna vez trabajen en alguna clínica van a tener prasugrel y cosas que no deben olvidarse, ¿no? 3 subgrupos mostraron especial predisposición al sangrado, con lo cual debemos tener mucho cuidado en la utilización del prasugrel en estos 3 grupos clínicos de pacientes, ¿no? Los ancianos, aquellos mayores de 75 años. En el subgrupo, cuando se hace un análisis por subgrupo de los pacientes mayores de 75 años, estos presentaron mayor predisposición al sangrado con el uso del prasugrel, ¿sí? Con lo cual, evitarlo, ¿no? O bien tener una precaución importante en este grupo de pacientes. Pacientes que tenían bajo peso, aquellos que tenían menos de 60 kilogramos, también presentaron una mayor predisposición al sangrado con el uso de prasugrel versus el clopidogrel. Y finalmente aquellos que habían tenido previamente un ictus o un TIA, ¿sí? Entonces esos 3 subgrupos son grupos con los cuales tenemos que tener cuidado, ¿no? De utilizar el prasugrel. No estamos diciendo que estén contraindicados, ¿no? Pero sí, ¿no? Valorar riesgo-beneficio, ¿no? Si no existe un riesgo trombótico alto, pues mejor evitar, ¿no? Un pequeño número de pacientes de este estudio fue sometido a bypass aortocoronario, ¿no? Entonces, en este grupo la frecuencia de sangrado fue 4 veces superior al prasugrel. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Esto lo mencionamos porque debido a este dato del estudio Triton TIMI 38, lo que se recomienda es que si van a utilizar prasugrel, ¿qué debemos previamente conocer? La anatomía del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si es quirúrgico, debemos evitar su uso. ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia de sangrado, 4 veces superior, ¿no? Versus el clopidogrel, ¿no? Entonces, eso digamos que fue tal vez el principal punto en contra, ¿no? De la utilidad del prasugrel, digamos en los eventos agudos, ¿no? Una precaución muy importante que debemos tener, porque nunca se sabe cuando un paciente isquémico va a ir o no, así que no lo podemos saber antes del cateterismo, ¿no? A veces pareciera que es un paciente monovaso, pero ya cuando entramos, ¿no? Es multivaso, con un syntax alto y es quirúrgico, ¿no? Entonces tenemos que tener la precaución siempre del uso de prasugrel. Mientras no conozcamos la anatomía, no se recomienda. Pasamos al ticagrelor. El ticagrelor, entonces, como dijimos, no se le considera una tienopiridina, sino que pertenece a un grupo químico, ¿no? Que menciona ese nombre. Con lo cual, por eso es que solamente le llamamos no tienopiridina. Más fácil, ¿no? Que decir ciclo, pentil, triazol, piridina, ¿no? Pero ya saben que pertenece a ese grupo, ¿ya? Su mecanismo de acción es único, ¿no? Es el primer inhibidor oral reversible del P2Y12, ¿no? No es un profármaco, ¿no? Como habíamos dicho, el clopidogrel y el prasugrel sí que eran profármacos, este no requiere una activación, ¿no? Con lo cual es un fármaco, ¿no? Y actúa de la misma forma que el clopidogrel y el prasugrel. El comienzo de acción es muy rápido, menos de 60 minutos, y su efecto desaparece pronto tras la retirada del fármaco. Vida media, 12 horas. No hay no respondedores a dosis elevadas. Eso es importante, cosa que pasaba mucho con el clopidogrel y el prasugrel. ¿Por qué? Por el metabolismo, porque son profármacos y el metabolismo varía mucho, ¿no? Dependiendo del genotipo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a diferencia del ticagrelor, como es una droga, no requiere ese problema del metabolismo, entonces no hay no respondedores.
Muy bien. El inconveniente, como menciona, es que hay que administrarlo 2 veces al día frente al clopidogrel y prasugrel, que como sabemos es una sola vez al día, ¿no? El estudio que demostró, digamos, la superioridad del ticagrelor frente al clopidogrel es el estudio Plato, ¿no? El estudio Plato, lo que evaluó los endpoints igualmente fueron muerte cardiovascular, infarto e ictus, ¿no? Y como vemos, ¿no? Se vio que a largo plazo, ¿no? Ven ahí ustedes un hazard ratio de 0.84 con un P significativo, ¿no? A favor del ticagrelor, ¿no? O sea, menos incidencia acumulada de estos endpoints primarios, ¿no? A favor del ticagrelor. Entonces indicó una tendencia, eso sí es importante, una cuestión práctica del ticagrelor, una tendencia mayor de frecuencia de ictus, ¿no? Hemorrágico con ticagrelor, ¿no? Por eso es que tenemos que valorar, ¿no? el riesgo, ¿no? Hemorrágico de nuestro paciente antes de usar el ticagrelor. El ticagrelor se asoció a otros efectos adversos no vistos, y esto también es importante, ¿no? Personalmente he visto en la consulta, ¿no? Pacientes que están tratados con clopidogrel y consultan, ¿no? Pensando que hay con riesgo de restenosis del stent. Consultan por disnea, ¿no? Y uno les pide nuevamente un cateterismo, que como sabemos no es un procedimiento inocuo, ¿no? Y nos vimos con la sorpresa que todo está bien. ¿Qué puede estar pasando? Uno de los efectos adversos del ticagrelor, ¿cuál es? La disnea, ¿no? Incremento de la frecuencia de la disnea, ¿no? Entonces, se ve, ¿no? En la práctica clínica la van a ver y entonces hay que sospecharla. Para sospecharla hay que saber que ese efecto adverso existe, ¿no? También presenta elevación del ácido úrico y la creatinina en algunos casos, ¿no? Y bradiarritmias con pausas más de 3 segundos en otros casos, ¿no? Frente al clopidogrel sí de manera significativa, ¿no? Con lo cual son 3 efectos adversos que hay que tener en cuenta porque los vamos a ver en la práctica clínica real, ¿sí? Entonces, bradiarritmias con pausas significativas, incremento de la disnea y elevación de ácido úrico y de creatinina. Este esquema ya lo habíamos visto, ¿no? Es lo mismo que habíamos mencionado, el ticagrelor, que es un fármaco, como ven ustedes, no necesita, solamente se absorbe de manera intestinal y no necesita una biotransformación, ¿no? El prasugrel y el clopidogrel en cambio que sí, ¿no? Pero el clopidogrel necesita un mayor metabolismo, ¿no? Frente al prasugrel. Hablemos un poquito de la anticoagulación. Sabemos que existen 2 vías, vía intrínseca y extrínseca en la cascada de la coagulación, ¿no? Se activan y finalmente se activa una vía final común, ¿no? Que es el factor 10. A partir del factor 10, ¿no? Como ven ahí, ¿no? A partir del factor 10, el factor 10 lo que hace es, ¿no? Permite la conversión, o es un cofactor para la conversión de protrombina en trombina activa, ¿no? La trombina, a su vez, permite la conversión del fibrinógeno en fibrina, ¿no? Y finalmente ya la fibrina, ¿no? Con ayuda del factor 13, ¿no? Se forma una fibrina estable y se forma el coágulo, ¿sí? Entonces, esta cascada de la coagulación es importante conocerla para conocer los objetivos terapéuticos de los medicamentos que utilizamos. Primeros medicamentos que utilizamos, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Estos de acá actúan, ¿no? Tanto, ¿no? En la inhibición del factor 10 activado como en la activación de la trombina, ¿no? Entonces, la activación, perdón, de la trombina, ¿sí? Inhibición del 10 activado y la activación de la trombina, ¿sí? Vamos a ver. El rivaroxaban específicamente es un inhibidor directo del factor 10 activado. Y el dabigatran actúa directamente en la trombina, inhibiendo la trombina. Hablemos un poquito de alguno de ellos. Empecemos con la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada entonces es una molécula larga que potencia la capacidad de la antitrombina 3, como la habíamos visto, ¿no? Para unirse a la trombina. Y el factor 10 activado. Actúan en esos 2 objetivos, ¿sí? Antitrombina 3, ¿no? Y el factor 10 activado. Y finalmente inhiben su acción de forma irreversible. Se administran por vía endovenosa, ¿no? Su eliminación se realiza básicamente por vía hepática.
y en menor proporción por el sistema renal o por el sistema reticuloendotelial. ¿Cuál es su antídoto? La protamina, ¿no? La protamina es el antídoto de la heparina no fraccionada. ¿Cuáles son las características importantes de esta molécula? Sola es capaz de inhibir la trombina libre, dejando que la trombina ligada a la fibrina continúe su efecto de amplificación del proceso, que es la parte final de la cascada de la coagulación. Por el contrario, la heparina de bajo peso molecular es una cadena de menos de 18 sacáridos. Su efecto primordial es inhibir al factor 10 activado, ¿no? Pero en menor proporción también, digamos, es un factor de antitrombina, ¿no? Ambos actúan en los dos objetivos terapéuticos, ¿no? Inhibiendo el 10 activado o a nivel de la antitrombina, pero la de bajo peso molecular, ¿no? Su efecto primordial es a nivel del 10 activado, ¿no? La vía de administración es subcutánea, ¿no? Y tiene un efecto predecible, con lo cual no requiere monitorización, a diferencia de la heparina no fraccionada. Se elimina principalmente por vía renal, ¿no? Ahí es un aspecto que hay que tener en cuenta para los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? A diferencia de la heparina no fraccionada. Y la protramina no la inhibe, ¿no? ¿Por qué? Solo actúa sobre la acción de la heparina de bajo peso molecular en la trombina, y recordemos que la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Su efecto principal es a nivel del factor 10 activado, ¿sí? Entonces, debido a eso, la protramina no es el antídoto, o es un antídoto muy leve, muy discreto de la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Bastante eso. Bueno, la vilovirudina lo vamos a mencionar un poquito acá en las guías. Mencionar la guía del 2018, aunque fue publicado en el 2019, ¿no? Digamos, vamos a revisar un poco las indicaciones de la anticoagulación y antiagregación de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Para revascularización miocardio. Estas son las dosis principales de los principales antiagregantes y anticoagulantes. Aspirina, sabemos que la dosis de carga es de 150 a 300 miligramos vía oral, ¿no? O, bueno, en donde hay, en los lugares, en los países que hay, de 75 a 150 endovenosos. Si la ingestión oral no es posible, ¿no? Seguido de una dosis de mantenimiento entre 75 y 100 miligramos por día. El clopidogrel, a su vez, tiene una dosis de carga de 600 y mantenimiento de 75. Para Subrel, ¿no? Tiene una dosis de carga de 60, seguido de mantenimiento de 10, ¿no? En pacientes que tienen un peso corporal menos de 60 kilos, ¿no? Una dosis de mantenimiento de 5 miligramos es recomendado, ¿no? A tener en cuenta. Recuerden que mencionamos lo del peso, ¿no? Era una cosa muy importante, pues, para disminuir ese mayor riesgo que presentó el prasugrel frente al clopidogrel en pacientes de bajo peso, ¿no? En pacientes mayores de 75 años, ¿no? En ellos han disminuido la dosis. Sin embargo, ¿no? Hay que valorar su uso, ¿no? Si no tienen un riesgo isquémico alto, como les decía, mejor usemos clopidogrel. Pero sí